reprendió con la suavidad de sus muchas palabras, lo obligó con la salamería de sus labios. Al punto, dice que este joven, que representa al cristiano muchas veces inmaduro, al joven simple, al punto se marchó tras ella. Pero mire cómo se marchó tras ella, ¿verdad? Contento, pero sin darse cuenta que iba como un buey. En la Biblia los bueyes representan a los ministros. Alguien puede ser un joven inexperto, pero el Señor tiene planes para su vida, hermano. Quizás el Señor quiere hacerlo un buey. Perdón, hermano, no me insulte. No considere esas palabras coloquiales que tienen significados, hermano, absurdos. Perdóneme por usar esa palabra tan sofisticada. Hermano, en la Biblia los bueyes representan a los ministros. Pablo mismo hablando, haciendo una alegoría, ¿estará hablando el Señor de los bueyes? No, está hablando de sus ministros. No hay que poner bozal al buey que trilla. Alguien que predica la palabra, hermano, tiene el derecho, por ejemplo, de comer del altar. Entonces, quizás el Señor tiene un propósito para un joven, pero hay una potestad que se está oponiendo. Y no lo está obligando, sino con palabras suaves y con salamerías, llevándoselo, hermano, siendo un buey, un ministro, un propósito del Señor para su vida, se lo lleva como un buey, pero para matarlo, porque lo lleva al degolladero. ¿Sabe usted que el degolladero es el lugar donde le cortan la vena yugular para que le salga toda la sangre? Y en la sangre está la vida, o sea, para quitarle la vida. Dice entonces que va de esa manera, como el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado. ¿Qué necesidad, hermano, hay de que alguien quede cautivo por su necedad? Es necesario ser sabio. Bueno, en la parte final dice, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida. Hay cosas seductoras que parecen buenas, hermano, pero son malas. Incluso se llega al punto en el que a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Y hay un engaño y es contra la propia vida. Y es contra su vida. Y no se da cuenta que es contra tu vida hasta que la saeta le traspasa. Aquí en esta versión dice el corazón. En otras versiones usted puede encontrar el hígado. En otra versión usted puede encontrar que se refiere, hermano, a las entrañas. Pero hermano, simplificando el asunto, se refiere a lo más interno de nuestro ser. ¿Cómo podemos estudiar la palabra? Pues hermano, ¿cómo la podemos estudiar? Empezando, hermano, con prestar atención a lo que el Espíritu quiere hablar a nuestra vida, incluso con lo que nos rodea. ¿Cómo estudiar la palabra? Pues empezando a leer, porque empezando a leer el Señor va a empezar a mostrar algunas cosas, va a llamar nuestra atención sobre algo que quiere hablar a nuestras vidas o algo que quiere hablar a los demás. Yo le decía hace un momento, para mí esta semana ha sido, hermano, de mucha enseñanza, incluso para poder compartir. Porque fíjese, hermano, que hay muchos cristianos hiposódicos, y yo esta semana aprendí de la hiposodia, que es algo, hermano, que afecta el cuerpo humano, pero también puede afectar el cuerpo espiritual. Y entonces hay que ir prestando atención a cada cosa. Aquí, por ejemplo, empezamos a leer y empezamos a ver cosas que nos llaman la atención. Hermano, no podemos seguir siendo niños espiritualmente, porque si seguimos siendo niños, hermano, entonces esa potestad que se llama la ramera, que es Babilonia, que es la contaminación de este siglo, nos puede arrastrar y nos puede matar. Y estamos hablando de muerte eterna, hermano, de condenación eterna. Porque, hermano, al que mata el cuerpo, ¿por qué no tenerle temor? Mejor temor de Dios.
que Él es el que al final decide, hermano. Bueno, nos da el destino de acuerdo a nuestras decisiones, porque al final nosotros decidimos. Delante de nosotros está el bien y el mal, nosotros decidimos. Este joven tenía la luz y tenía la penumbra, y se metió a la penumbra. Tal vez podía regresar a la luz porque todavía estaba en la penumbra, pero se mete a la noche, se mete a las sombras y se mete a las tinieblas y termina yéndose tras la contaminación que le atraviesa el costado. No se da cuenta que es para su perdición hasta que es muy tarde, cuando ya tiene atravesadas las entrañas. ¿Cómo estudiar la palabra? Pues prestando atención, le decía, incluso a lo que sucede a nuestro alrededor, porque en ello hay enseñanza. Levítico capítulo 9, versos 10 al 11. Dice: e hizo arder sobre el altar la grosura con los riñones y la grosura del hígado, dice, de la expiación, como Jehová le había mandado a Moisés. Mas la carne y la piel las quemó al fuego fuera del campamento. Hermano, nos pasamos de Proverbios 7 a Levítico 9, ¿y qué relación hay entre ellos? Las entrañas. Porque allá habla de un corazón que es atravesado por una flecha, de un hígado que es atravesado por una saeta, de las entrañas que son atravesadas por la saeta. Y ve acá, hermano, está hablando de grosura, riñones e hígado, como las entrañas. Esto, la grosura, los riñones y el hígado, era ofrenda por el pecado. Expiación es ofrenda por el pecado. Entonces, vea, el sumo sacerdote, en este caso Aarón, él mismo tuvo que hacer el sacrificio, pero lo que el Señor ordenó, lo más interno, lo más, incluso, hermano, lo más agradable de un churrasco es el olor. ¡Hala, huele! ¡Qué rico huele! Huele a churrasco. Es un aroma agradable, ¿verdad? ¿O no? ¿A usted no le gusta el olor al churrasco? Hermano, entonces ese olor es por la grasa que se quema, por la grosura que se quema. ¿Por qué le pone gordito a la parrilla? Para que no se pegue la carne. Hermano, vaya a una venta de churrascos y mire lo que me pongo a comentarle, pero y ponen un pedazo de gordo en la parrilla y le ponen el ventilador para afuera y tal vez hasta le echan un poquito de chimichurri, hermano, para que salga ese aroma, ¿verdad? Y toda la gente sea atraída hacia él. Hermano, provoca algo especialmente en el olfato y en el gusto. Pero entonces eso, que incluso lo vemos así literalmente como algo que provoca agrado, hermano, las entrañas puestas en el altar que se queman, el hombre interior, nuestro hombre interior, puestos en las brasas y se desprende, hermano, eso como un olor agradable al Señor. Esa es ofrenda agradable al Señor cuando nosotros rendimos nuestras entrañas. Mire, lo más externo, la piel, el músculo, la carne, eso se quema fuera del campamento. Pero al interior, las entrañas. Ahora, hagamos la relación con Proverbios. ¿Qué fue lo que atravesó el hígado del joven, las entrañas del joven, el corazón del joven? Una saeta. En alguna versión dice hasta que le partió el corazón, le trajo destrucción, es para su propia destrucción. Entonces, hermano, el enemigo lo que quiere es destruir lo más agradable que podemos tener para el Señor. Por supuesto, hermano, si le puede hacer daño al cuerpo, lo intenta. Y si puede afectar el alma, pues hace su esfuerzo. Y ahí es donde nosotros peleamos las batallas espirituales y nos enfrentamos al enemigo y le decimos que no tiene parte ni suerte en nuestras vidas. Amén. Pero hermano, que nos quiera atravesar con una saeta,
quiere destruir lo más agradable que pudiera haber en nosotros para el Señor. Y es algo que no debemos permitir. No lo debemos permitir, hermano. Acá en esta parte se habla de los riñones. Mire, yo voy a poner algo acá, hermano. Vamos a ver si lo tengo. Este es un artículo. Usted no lo va a poder leer porque está muy chiquita la letra todavía, pero yo le voy a leer un poquito. Dice hiponatremia. La hiponatremia es definida como una concentración plasmática de sodio menor de 135 miliequivalentes por litro. Es el trastorno hidroeléctrico más frecuente en la práctica clínica, con una incidencia reportada en un 15 y un 30% de los pacientes hospitalizados. Ese término médico que está ahí y habla de un desequilibrio del sodio. Voy a ir a la introducción de este artículo, tal vez en el resumen. Las alteraciones del sodio son un factor primordial o agravante que podrían condicionar o causar la muerte tanto en personas conocidas sanas como en aquellas que presentan algún tipo de patología, ya sea aguda o crónica. Dichas alteraciones en muchas ocasiones podrían pasar desapercibidas, dado su grandísima complejidad de detección, de tratamiento y en ocasiones de manejo clínico, siendo estos factores que vuelven a dichas alteraciones un eje de la medicina clínica olvidada en muchas ocasiones por parte de los peritos encargados de realizar autopsias, tanto clínicas como aquellas en las que priva algún interés de índole médico legal. Lo leí muy rápido, porque no nos interesa el contenido, hermano. O sí pues, pero no los términos. Introducción. El metabolismo del agua y del sodio está regulado por un mecanismo cuyo objetivo es mantener constante la osmolaridad del agua extracelular y su distribución relativa en los distintos compartimientos. Una forma simple de cálculo considerado el líquido intracelular equivalente a 2/3 del peso y el extracelular 1/3. El plasma correspondería a 1/4 y siguen algunas cosas. Para no quedarme en esto, porque no es lo de nuestro interés, yo me puse a leer, hermano. Mire, le cuento un poquito. La situación más grave con mi suegra era porque se había descompensado. O sea, tenía una neumonía por bacterias, pero el problema fue que se descompensó. O sea, se rompió el equilibrio, y lo que se rompió fue el equilibrio del sodio. Hermano, el sodio está en la sal común, pues la sal común es cloruro de sodio. Hermano, y esta sustancia, ese ion, porque así se le llama, tiene cargas eléctricas, hermano, tiene mucho que ver con el equilibrio del agua fuera de las células y dentro de las células. Y vea lo que dice, lo que leímos ahí: 2/3 debe ser, hermano, la concentración del agua al interior de la célula y 1/3 al exterior. Ahora, yo quería saber sobre el asunto. Pero entonces el Señor estuvo trabajando en todo lo que le digo. ¿Cómo puedo estudiar la palabra? Pues prestando atención a lo que está sucediendo. Y entonces dije yo, ¿será que hay hermanos hiposódicos que se descompensaron, que perdieron el equilibrio del agua? Hermano, tenemos una insistencia de quien nos cubre de parte del Señor, de nuestro apóstol, de hermano, pues escuchar la palabra en casa. Escuche un mensajito pues afuera por cada 2 que escucha adentro. Tal vez así se mantiene el equilibrio entre el agua que viene de afuera y el agua que está adentro, hermano, para que no nos descompensemos. Pero lamentablemente, hermano, hay muchos cristianos desequilibrados en este tiempo, descompensados, porque oyen mucho de afuera y no escuchan nada de adentro, no escuchan nada de su casa. Si el Señor nos tiene aquí, será por alguna razón, hermano. Entonces ya alguien descompensado, hermano, se le afecta su conciencia. Estábamos haciendo trámites para que alguien se pudiera quedar cuidando a mi esposa. Yo agradezco, hermano, porque el Señor siempre usa vidas y se permiten algunas cosas. Entonces al final dieron un permiso para que mi esposa se quedara cuidando a mi suegra. Pero en medio de los trámites, como parte de lo que indicaban,
era que tenía una alteración de la conciencia. O sea, no estaba en sus 5 sentidos, no estaba en sus cabales, hermano. Que el Señor la bendiga. Ahorita ya está recuperando la conciencia. Pero ¿y nosotros? ¿Cómo estamos? ¿No estaremos descompensados? Si estamos en equilibrio, gloria a Dios. Pero hermanos, si nos estamos poniendo locos diciéndolo en buen chapín, porque se nos alteró la conciencia, porque hay un desequilibrio, oyendo más, hermano, al jo, que ya viene la Navidad, hermano, en lugar de escuchar que Cristo pronto viene y que nos tenemos que alistar, preparar, hermano, levantar la cabeza porque nuestra redención está cerca. Mire, Gaby me decía, papi, fíjate que hoy hay menos inscritos. Ay, dije yo, cabal, ¿verdad? La vuelta a Guadalupe Reyes. 12. Y aparte que no lo dejaron dormir a uno con tanto cohete, hermano, anoche. Bueno, pero lo bueno es que usted está aquí. Y el Señor tiene una palabra para nosotros. Y el Señor quiere que seamos, hermanos, cristianos equilibrados. Porque, hermano, hay herejías perniciosas que se quieren meter, quieren permear, se quieren meter, hermano, hacia nuestro ser interior, se quieren meter a nuestras entrañas, quieren destruir lo más agradable que puede haber en nosotros para el Señor. Esto no es piel, no es músculo. Nuestra relación con el Señor es entrañas, hermano, es lo que a Él le agrada. Por eso lo que se ponía en el altar era la grosura, los riñones y el hígado. Mire, hablando de eso de el otro término está más complicado, ¿verdad? Mejor digamos la hiposodia, o sea, una reducción del sodio. Yo me puse a leer un poquito de la fisiología de eso y de cómo, hermano, y tiene que ver con los riñones, y tiene que ver, hermano, con la provocación de la sed. O sea, si está habiendo un problema con el equilibrio del agua, con el equilibrio osmótico adentro y afuera, entonces, hermano, se regula la sed, se activan, hermano, algunas sustancias. Y entonces, si alguien está viendo el peligro, un cuerpo está sintiendo el peligro, entonces eso le provoca sed. ¿Y qué es lo que va a tener? ¿Qué es lo que va a hacer cuando tiene sed? Pues tomar agua. No coca, es agua, mejor si es agua pura, hermano. ¿Para qué? Para poder recuperar esa concentración de agua y su equilibrio osmótico, hermano. Y entonces le da sed, le da sed. ¿Cómo puedo aprender de la palabra? Tengo sed, porque si alguien tiene sed y no bebe agua, hermano, entonces viene la descompensación. Ya le encontramos la aplicación espiritual, ¿verdad? Hermano, debe haber una sed en nosotros por la palabra, y en la medida que entonces, hermano, empezamos a buscar aquello que el Señor quiere hablar a nuestra vida, no nos vamos a descompensar, no vamos a terminar siendo cristianos locos, hermano. Bueno, sí, pero por Cristo, no por la descompensación espiritual. Le da gloria a Dios. Entonces, hermano, en lo que sucede a nuestro alrededor hay enseñanza, siempre hay una enseñanza, siempre hay algo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Aleluya. Mire, como estaba leyendo ese pasaje de 2 de Pedro, capítulo 2, entonces el día de ayer yo le compartí un texto. Tal vez lo vio. Está pasando luchas, está pasando pruebas. El Señor sabe salvar a los piadosos. Y los piadosos son aquellos que dedican su vida al Señor. El Señor sabe librar a los que le entregan su vida. Si no, pregúntele a Lot, que el Señor lo libró de Sodoma y de Gomorra. Aleluya. Entonces, ha habido ese proceso de enseñanza, pero hoy la teníamos que compartir, aunque ya se me fue el tiempo. Bueno, avancemos un poquito.
Mire, Eunice no está ahorita, ¿verdad? Pero ella le compartió a los jóvenes el día de ayer, y por cierto puso un mensajito diciendo: jóvenes, estuvimos esperando, o algo así, ¿verdad? Es que muchos no vinieron, o pocos vinieron, no sé cómo estuvo el asunto, porque yo no estaba aquí. Pero ella creo que compartió un poquito acerca de este pasaje, y cuando yo lo busqué, hermano, por algo que dice acá, entonces me recordé de lo que ella compartió el día de ayer con los jóvenes. Ahora, leamos por favor rápido. Ay, me cansé, fíjese, hermano, tal vez porque leí el resumen, la introducción y una parte del contenido de ese documento que estaba ahí. Pero respiro y leo. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Cuídate de no olvidarte de Jehová. Si nos olvidamos del Señor, nos estamos descompensando. Y es probable que nos olvidemos de Él porque nos olvidamos de su mandamiento. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir. Hay que, hermano, guardar, cumplir y deleitarse en la palabra del Señor. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos. Mandamientos, decretos, estatutos son tres formas de la palabra. Yo podría entender, hermano, que aquí está el mandamiento del Padre, están los decretos del Hijo y los estatutos del Espíritu. O sea, la administración integral de la palabra. Pero dice: no te olvides de Jehová para cumplir sus mandamientos, decretos y estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios. El que se olvida del mandamiento, del estatuto, hermano, del decreto, el que se olvida de la palabra del Señor, cuando le va bien, se olvida de Dios. Es porque no ha guardado la palabra, no cumple la palabra, se olvida de Dios. Le está yendo tan bien que se olvida de quién le dio el bienestar que tiene. Se olvidan de quién lo sacó de la tierra de Egipto, de cuando le estaba yendo mal en la casa de servidumbre. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Ahí vemos, hermano, que si uno se olvida del estatuto, del mandamiento, del decreto de Dios, hermano, si uno se olvida del Señor cuando le va bien, hermano, está hiposódico. Entonces le viene la lucha, le viene el desierto, le vienen las serpientes ardientes, hasta ahí les viene sed. Ya cuando les viene sed, si toman la decisión correcta, entonces van a buscar a la roca, van a buscar a Cristo, y Cristo les va a dar el agua del pedernal y les va a restablecer su equilibrio. Pero si no lo hacen, entonces esa sed que no fue saciada lo va a llevar a una descompensación, a un desequilibrio y a la muerte, a la destrucción. Porque una saeta, la saeta babilónica, le atravesó el riñón, que es de donde proceden esos estímulos que provocan la necesidad del agua. No sé si usted ve la relación, hermano. Yo le estoy contando esto y yo estoy impresionado. Me mandaron una fotografía, hermano, tomada desde los azules y altos montes Cuchumatanes. Oh, azules y altos montes, oídme desde ahí. No, ya no me recuerdo, hermano. Me lo sabía de memoria y lo prediqué, ¿verdad? Lo declamé cuando era jovencito, hermano, niño.
Ya le conté, yo declamaba y de regalo me daban cuadernos para dibujar. Yo dibujaba y entonces me regalaban poemas. Qué contradicción, ¿verdad? Pero así pasa. Gloria a Dios. Si tienen sed, si está pasando tal vez un desierto grande y espantoso, ese desierto lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y eso le provocó sed, venga a Cristo. En Cristo hay solución. En Cristo se restablece el equilibrio. En Cristo, hermano, se va dando el agüita que se necesita para volver al equilibrio. Porque de la roca que seguía a Israel por el desierto, el Señor le dio agua para compensarlo y equilibrarlo. Aleluya. En Cristo hay solución. Mire, hermano, le digo, ha sido enseñanza, hay mucho, tengo otros pasajes ahí, pero aquí tengo que terminar. Solo le testifico. Y creo que contaba el viernes, mi esposa tenía ya 3 noches si dormía, sentadita, porque no había otra cosa más que una silla, ¿verdad? Y cuidando ahí a mi suegra. Pero usted ya sabe cómo es ella, ¿verdad? Entonces pues se puso ahí a predicar, a orar por los demás, a orar por las demás enfermas que hay ahí. No sé si va a ganar un alma para Cristo, hermano, pero que les ha estado dando testimonio, sí, hermano, y orando. Y me dice ayer, si era un ambiente, hermano, si los hospitales son un ambiente de enfermedad y muerte. Ahí se pelean batallas como, hermano, las que habían por el cuerpo de Moisés. Se puso ya reprendo. Y me fui a orar ahí con las vecinas. Y a ella les cayó bien, pero también a mi mamá, dice, porque estamos echando fuera a todos los chamucos que andaban por ahí. Aleluya. El Señor, hermano, tiene propósitos. Aún en esas situaciones tan difíciles, el Señor tiene propósitos. Hermano, la roca sigue teniendo agua. Es una fuente que no se agota. El agua que proviene de Cristo, hermano, salta para vida eterna. Que no nos descompense Babilonia, que nos quiere atravesar el hígado. Si, hermano, si nos vengamos a Cristo, y Él nos va a equilibrar, nos va a compensar, nos va a hacer volver a la conciencia, hermano. Toda alteración de la conciencia sea quitada en el nombre de Jesús, y que seamos cristianos sabios, prudentes, entendidos, diligentes, inteligentes en Cristo. Que el Señor le bendiga.